y la prueba ya está revisada y subida en el campus. Lastimosamente sigo obteniendo notas bajas, ¿verdad? Y era lo que hablábamos con Daniel, que era muy probable que ustedes hayan sentido que el examen estaba muy largo, la prueba estaba muy larga. Fueron 3 problemas, pero sí, no eran en general no estaban para desarrollarse en forma inmediata, ¿verdad? Sí, sí llevaban procedimiento, la verdad. Eso sí, a mí me sigue preocupando que sigan sacando notas bajas, ¿verdad? Pero no es por subirles el ánimo ni nada, pero todavía tienen altas probabilidades de pasar siempre y cuando ustedes pues dediquen a estudiar. La nota más alta ahorita fue 70. En el primer parcial fue 95. Hay buenas notas, me refiero, ¿verdad? Hay buenas notas, pero hay malas notas también. Y eso sí me preocupa. Me preocupa en el sentido de que, eh, bueno, que si no se ponen a estudiar más, un poco más, aprovechar un poco más. Si estudiaron 1 hora, por ejemplo, si ustedes están dedicando a estudiar 2 horas antes de someterse al examen, hagan lo siguiente, mejor estudien 3 días antes del examen y no estudien 2 horas, estudien más tiempo, 4 horas si es posible, antes de las pruebas. Si ustedes estudiaban 1 hora todos los días, hagan lo siguiente, dediquen 2 horas a estudiar todos los días mejor. Ahorita ya tienen prácticamente encima la tercera prueba práctica, ¿verdad? Ese es el día lunes. El día lunes, bueno, ahí tienen ustedes todavía la oportunidad de redimirse, es decir, de sacar buena nota y reponer cualquiera de estas dos si han salido bajos, ¿verdad? Cualquiera de estas dos. En la primera unidad hubieron notas que rondaban ahí por los 60, hubieron varios que andaban por los 60, pero ahorita sí las notas andan rondando por los 30, ahora son menos ustedes, andan rondando por los 30. Entonces, pero yo les diría, todavía tienen esperanza, ¿verdad? La esperanza es lo último que se pierde, pero lógicamente siempre hay que hacer algo para tener resultados. Como lo decía Einstein, si ustedes quieren respuestas diferentes, hay que hacer cosas diferentes, ¿verdad? No hay que esperar, es decir, no vamos a esperar nosotros a tener una respuesta diferente y siempre vamos a seguir haciendo lo mismo. A eso me refiero es que si ustedes dedican un tiempo para estudiar, dediquen más tiempo para que puedan ustedes obtener una respuesta diferente. Y ya hablando de todo eso, ya me acordé que el día de hoy habíamos dicho que íbamos a revisar las dudas que ustedes tuvieran, ¿verdad? Las dudas que ustedes tuvieran, podíamos discutirlas. Eh, lo que podemos hacer, ¿verdad? Es aclarar esas dudas el día de hoy, si es que las tienen. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, pues porque si no, pues yo sigo con los contenidos. ¿Alguien que quiera hablar? Por cierto, hubieron pruebas que no presentaron procedimiento, ¿verdad? No sé por qué no subieron el procedimiento. Por ejemplo, Tara, usted no subió su procedimiento. No me acuerdo quién más. No, es que me surgió un problema y no pude realizar el examen. Solo lo abrí y no lo pude. Ah, ok, muy bien, está bien. Entonces, soy todo oídos, muchachos. Si quieren, comienzo a compartir pantalla. ¿Cómo se sienten ustedes para esta otra prueba? Solo una duda, a mí no me sale nota en la segunda prueba práctica. No sé si fue que no me la realizó o qué fue. Déjenme ver. En principio, todas las pruebas estaban revisadas. Pero bueno, la vez pasada por cierto, los reclamos, dudas, retroalimentaciones, que la retroalimentación es muy importante, muchachos. Miren, ustedes tienen la facilidad ahorita que tienen un tutor, que en este caso se supone que soy yo, ¿verdad? Soy yo. Bueno, no se supone, soy yo. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de preguntarme, y yo siempre les hago énfasis en eso, pueden preguntarme todo lo que ustedes deseen, ¿verdad? Incluso pueden reclamar acerca de las actividades. La tarea, por cierto, no se las he revisado, hoy se la voy a tener revisada para que ustedes, pues, la siguiente semana, el día lunes, podamos aclarar las dudas. Entonces, a ustedes, cuando ustedes ingresan al campo, no les aparece la nota aquí, sino que les aparece la nota en el archivo de prueba, ¿verdad? En el archivo de prueba. Por ejemplo, me voy a poner como si yo fuera estudiante.
Vamos a ver, como si yo fuera estudiante. Entonces, como estudiante, ustedes miran esto, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen la opción de ver una parte que se llama calificaciones. Se pueden ir a calificaciones. En calificaciones, vaya, creo que como estudiante a ustedes les aparece en forma diferente, que como yo soy el administrador, entonces vamos a ver aquí, en usuario, bueno, así, aquí en usuario. En usuario a ustedes no les van a aparecer, por ejemplo, esto ni esto. Ah, ya, prueba práctica, no es que no la he habilitado. Prueba conceptual, la prueba práctica 1 tampoco le he habilitado, ni la prueba práctica 2. Déjenme corregir eso, muchachos. Tiene toda la razón usted. No le Sí, aparece la nota. ¿O hay alguien que le aparece la nota? Yo creo es que a que yo nadie. lo miré en evidencia de prueba 2. Ahí Sí, en la evidencia lo miré. sí, sí. A nadie le aparece la nota ahorita. Es que ya me acordé. No la tengo habilitada aquí. Y tengo que dejarles ahí cuánto tienen ustedes en puntos. ¿Sí? Creo que la vez pasada estaba habilitado acá. Fue un error mío entonces. Déjenme corregir eso. Entonces, pero sí puede ver cuánto tiene usted, por ejemplo, se va en eso, en evidencias de prueba 2, como lo mencionaba su compañero, y al final le tiene que aparecer, por ejemplo, usted se va a ver la calificación, no le va a aparecer nota, tengo que actualizar eso, fue un error mío. Entonces, al final le tiene que salir el archivo de retroalimentación, es decir, el archivo donde yo le he revisado su prueba, su procedimiento. Entonces, y ahí está desglosado cuánto tiene usted. Entonces, déjeme después de terminar las clases, en el transcurso de tarde-noche, yo actualizo eso. Igual, ya está revisada para que ustedes miren los comentarios que tienen ahí, encierro, los errores que ustedes tienen, ¿verdad? Y si lo tienen bien, pues pongo el check. Entonces, y les actualizo tarde-noche esa nota para que les aparezca. Igual, la siguiente semana vamos a hacer dedicar tiempo, ¿verdad? Para aclarar dudas, para aclarar, retroalimentar, si ustedes así lo desean, ¿verdad? Lo que ustedes quieran de esa prueba. Entonces, lo vamos a hacer el día lunes de la siguiente semana, si ustedes tienen el fin de semana para poder discutir sobre ello. Sí, entonces lo que pueden ir haciendo ustedes es ir viendo el archivo de retroalimentación. Sí, no está actualizado. ¿Alguna otra consulta? Bueno, muy bien, no hay consultas sobre eso. Entonces, consultas sobre lo que van a hacer ustedes el día lunes, todo lo que hemos estado discutiendo hasta el momento de potencial eléctrico y lo que es conductores y capacitancia. ¿Tienen alguna duda sobre ello, jóvenes? Sobre esta tarea específicamente, ¿verdad? Esta tarea, o sobre si han estudiado un poco más, ¿tienen alguna duda de algo que les ha surgido? Bueno, entiendo. Entonces, miren, una recomendación que también les puedo hacer, que la hice la vez pasada, que ustedes escriban, pregunten. Si gustan, también lo pueden hacer ahí en el chat grupal que tenemos. La vez pasada se los dije, ¿verdad? Pueden ustedes discutir ahí porque puede hacer que una duda que tenga usted pueda ser la misma duda para alguien más, ¿verdad? Para otro de sus compañeros. E incluso puede haber alguien que tenga la solución, que les ayude a aclararlo. Si no, yo también voy a intervenir ahí a ayudarles, ¿verdad? A aclarar las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, la cuestión de esto es que ustedes pregunten, salgan de las dudas, salgan de esas, se puedan quitar, ¿verdad? Se puedan quitar esa incertidumbre sobre el tema específico que tengan. Entonces, si no tienen dudas, bueno, yo lo que tengo que hacer entonces es seguir con la clase. La sigo con la clase. Déjenme, veo que se conectaron la mayoría de los que han quedado. Pero aún así, déjenme, ayer les dije que esto último que nosotros estábamos hablando, este desarrollo,
que hicimos con el potencial eléctrico bajo la premisa que tenemos distribución de carga finita, ¿verdad? Y que el punto del potencial está lo suficientemente lejos para que podamos considerar esto, o esté lejos, ¿verdad? No esté cerca de la distribución, sino que esté lejos. Lo suficientemente lejos es como subjetivo, porque ya vamos a ver algunos par de problemas donde nosotros podemos incluso, ¿verdad? A cortas distancias aproximar el potencial a un monopolo o a un dipolo, y el cuadripolo no lo vamos a ver, ni el octopolo, ¿verdad? El término octopolar tampoco vamos a hablar de eso, que es el que sigue. Entonces, solo nos vamos a quedar en monopolos y dipolos. Entonces, hablábamos sobre eso, ¿verdad? Hablábamos sobre ese desarrollo y hablábamos sobre lo que le llamábamos momento monopolar y momento dipolar, llegábamos a eso. Y yo les mencionaba que existe unos polinomios especiales, matemática, polinomios de Legendre, que resulta ser que se acomodan bastante a muchos desarrollos físicos que nosotros nos encontramos. Entonces, Wagner nos da una aclaración. Solo voy a escribir prácticamente lo que tiene Wagner, polinomios de Legendre, ¿sí? Solo para hablar sobre la solución exacta del potencial, ¿sí? La solución exacta del potencial. Entonces, los polinomios de Legendre, resulta ser que hay una familia, una expresión matemática que se acomoda bastante a eso que nosotros hemos discutido. De hecho, esa expresión es muy similar a lo que nosotros miramos anteriormente, ¿verdad? Teníamos una función racional y resulta ser que eso, si se desarrolla en serie de potencias, tiene una expresión de la siguiente forma. P sub i de x y a la l cuando la magnitud de x es menor que 1 y cuando y también es menor que 1. ¿Sí? Hay diferentes formas en las cuales aparecen desglosados esos famosos polinomios de Legendre. Esa es una, hay otras formas más generales para expresarlo, pero resulta ser que esa expresión en serie de potencias tiene una particularidad, que tienen unas relaciones donde nosotros podemos identificar, por ejemplo, perdón, este es uno, donde nosotros podemos identificar, por ejemplo, quién es ese coeficiente que depende de x. Miren, ese coeficiente que está acompañando el y elevado a la l. Es decir, es una serie de potencias, ¿verdad? Esos coeficientes que dependen de él, así como está escrito en forma general, tienen esta expresión, 3x cuadrado menos 1, p a la 3. Ya vamos a hablar cómo se pueden deducir eso o quiénes son esos. Solo estoy escribiendo esos valores. Esto es 5x a la 3 menos 3x. Este es el desarrollo que presenta Valens. Entonces, resulta que hay una relación recurrente entre esos coeficientes. Y eso se puede trabajar, ¿verdad? Se puede llegar a esta expresión. Más o menos creo que ustedes en ecuaciones diferenciales, sin más no recuerdo, aparecen polinomios de potencia y ustedes los miran, ¿verdad? Allá. De hecho, ustedes conocen algunos. Donde esto es p a la l menos 1 de x. Entonces, de hecho, esos coeficientes tienen esa relación de recurrencia, ¿verdad? Donde el polinomio p sub 0 es igual a 1. De ahí podemos nosotros encontrar todos los demás. Entonces lo que plantea Wagner es lo siguiente. Conociendo esos polinomios, yo puedo identificar en aquel desarrollo que nosotros teníamos como el valor de y, que es r sub i entre r, cumple la condición, que es menor que 1, y como el valor de x, el coseno de teta sub i. Entonces, aquella relación de recurrencia, si quieren la traigo, la invoco, ¿verdad? Le invoco quién era aquella relación, que es esta de acá, déjenme copiarla acá. Esta relación de recurrencia que nosotros teníamos, que era la que discutíamos el día de ayer, observen que cumple ese polinomio. Miren, el polinomio que nosotros tenemos ahí, y es igual a r i entre r, y x es igual a coseno de teta sub i. Exactamente la misma expresión
que tenemos allá, que Legendre encontró, ¿verdad? En series de potencia, esa expresión cumple exactamente esa expresión con el potencial. ¿Qué significa? Que nosotros podemos utilizar esa expresión de los polinomios de Legendre, ¿verdad? Para escribir esa expresión, la solución exacta, de hecho, la expresión exacta, coseno de teta sub i, r sub i entre r elevado a la L. Sí, esa es la expresión exacta en series de potencia. En otras palabras, el potencial queda expresado de esta forma. Siempre y cuando recuerden que el punto R esté alejado de la distribución de carga, ¿verdad? Esté alejado de la distribución de carga. Entonces, esta sería la expresión, la sumatoria, desde L igual a 1 hasta N, perdón, hasta N de Q sub I por R sub I a la L por P, los polinomios de Legendre. Esta sería la solución exacta. La solución exacta en términos de una serie de potencia, y en este caso aparecen los famosos polinomios de Legendre, ¿sí? Lógicamente nosotros no nos vamos a quedar con eso. Yo solamente quiero invocar a lo que Wagner presenta en el libro de texto, ¿verdad? Y repito nuevamente, ¿por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué recurrimos a valores aproximados? ¿Verdad? De hecho, en la vida real, si ustedes recordarán, yo a inicio del curso les dije, en la vida real, la academia es una cosa, ¿verdad? Y la vida real es otra cosa. En la academia, a lo que nosotros nos enseñan, ahorita lo que nosotros estamos haciendo es mirando y trabajando las cosas que tienen soluciones exactas, ¿verdad? Todo lo que nosotros hemos estado trabajando, si ustedes se fijan, esferas, planos, líneas rectas, todas esas que hemos trabajado tienen soluciones exactas. Pero en la vida real, ustedes no se encuentran con problemas de ese tipo, no se encuentran con esferas, con planos, con líneas rectas. En la vida real las cosas se vuelven más complicadas. Entonces resulta ser que a lo máximo que se puede hacer, porque las soluciones, no hay soluciones exactas para ese tipo de problemas, ¿verdad? Matemáticamente hablando, si uno quiere resolver exactamente un tipo de problema de esos, no lo puede hacer, ni aunque usted lo quiera trabajar a veces una solución exacta numéricamente hablando, ¿sí? Es decir, todavía no tenemos computadores que puedan realizar operaciones que involucren bastante procedimiento. Entonces, lo que uno hace es recurrir a aproximaciones, aproximar. Por ejemplo, esta sería la solución exacta del potencial para cualquier distribución, no importa si es esférica, un plano, un cilindro. Esto es una distribución siempre y cuando sea finita, ¿verdad? La solución exacta, pero puede hacer que trabajar esa solución exacta, aunque sea numéricamente hablando, lleve bastantes recursos. Entonces lo que uno hace es aproximar, que es lo que les he dicho que vamos a estar haciendo. Aproximar al término monopolar, al término dipolar o al término cuadripolar o en algunos casos hasta el término octopolar, si uno quiere más precisión, ¿verdad? Aproximarlo y pues uno tiene buenos resultados. Entonces, en la vida real lo que uno hace es eso, aproximar. De hecho, los rusos tienen, hay gente que son especialistas a buscar soluciones aproximadas y tienen teorías para hacer ese tipo de cosas. De hecho, no solo ellos, ¿verdad? Sino que en todos lados del mundo eso es lo que se hace. Entonces, Wagner, el libro de Wagner es un libro más para la academia. Inicialmente fue pensado, ¿verdad? Para desarrollarse antes que no tuvieran ustedes computador o Wolfram Alpha, cosas que resolvieran integrales, esas integrales que aparecen ahí, que en algunos casos son monstruosas, fue pensado para un curso de posgrado, pero más que todo porque antes todo se hacía a pala y piocha, es decir, a mano, ¿verdad? No teníamos los recursos tecnológicos que tenemos ahora, pero sigue siendo un libro para la academia, es decir, para ejemplificar los conceptos fundamentales del electromagnetismo. Y además de todo eso, Wagner tiene la particularidad que desarrolla el contenido más o menos como se realizaron los hechos históricos, ¿verdad? Comenzando cuando se descubrió la famosa ley de Coulomb, ¿verdad? La relación entre las interacciones de fuerza eléctrica entre cargas. Entonces, más o menos así, después vino el desarrollo de lo que hizo Gauss, ¿verdad? Las contribuciones de Gauss.
Entonces, más o menos así es el mismo planteamiento histórico. Wagner lo hace así. Entonces, pero no deja de ser, pues, un libro más que todo para la academia, donde las cosas son bien bonitas y todo tiene solución, ¿verdad? Todo tiene solución. Y de hecho, como les dije en un principio, las soluciones que nosotros encontramos, de hecho, son como bien mecánicas. Si nosotros aprendemos bien a plantear esos vectores de campo, vectores de carga, después lo demás es bien mecánico porque al final estructuramos una integral y ya sabemos que esas integrales van a tener solución, ¿verdad? Van a tener solución. En algunos casos, recordarán ustedes, yo les había dicho también que usted puede estructurar la integral y la integral se vuelve bien complicada. Ahí era donde nosotros adecuábamos la referencia, los puntos, ¿verdad? Lo colocábamos sobre el eje de las X, pero era para simplificar más fácil el cálculo, ¿verdad? Entonces, como ya dije eso, repito, nosotros no nos vamos a quedar con esa solución exacta. Nos vamos a seguir trabajando con el término monopolar y el término dipolar. Son los que nos vamos a centrar por lo menos en este periodo porque el tiempo es bastante corto. Entonces, resulta, eso solo era para darles, ¿verdad?, una expresión de lo que tiene Wagner ahí. Invocar, reproducir lo que tiene Wagner ahí. Entonces, resulta que ustedes pueden ver, ¿verdad? Por ejemplo, en el término monopolar y el término dipolar, ustedes pueden ver lo siguiente. El término monopolar tiene una particularidad bastante buena, bastante fácil, obvia de identificar, que solamente el momento monopolar solamente depende de cómo está distribuida la carga, ¿verdad? Ustedes pueden observar que el término monopolar solo es la suma o la contribución de la carga total como esté distribuida. Eso es muy bueno, ¿verdad? Pero el término dipolar sí resulta ser que no tiene esa particularidad que tiene el momento monopolar. El momento dipolar depende de la elección del origen. Es decir, si usted elige un origen diferente, ¿verdad? Una referencia diferente, esa distancia va a cambiar para cada carga que usted esté posicionando. ¿Sí? En otras palabras, me voy a ir al nuevo archivo, ¿verdad? Solo les quería escribir. De hecho, ya lo voy a copiar nuevamente acá, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo que quiero hablar es esto, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene la elección del origen? ¿Sí? Efectos de la elección del origen. Elección del origen. Entonces, repito nuevamente, en el término monopolar no hay ningún efecto, ¿verdad? Porque el momento monopolar ya sabemos que es esto, es decir, la sumatoria de todas las cargas, no hay ningún problema si es masa discreta, o esto, tenemos masa continua, ¿verdad? Si tenemos masa continua, no hay ningún problema. En el término monopolar, momento monopolar, no tenemos problema. No hay problema, ¿verdad? No hay problema. Entonces, resulta que en el momento, permítanme, voy a silenciar mi teléfono. En el momento dipolar sí tenemos problema. Sí tenemos problema. ¿Por qué tenemos problema en el momento dipolar? Porque recordarán ustedes que el momento dipolar, si tenemos distribución de carga discreta, tiene esta expresión, ¿verdad? Tiene esta expresión. Si tenemos distribución de carga continua, tiene esta expresión. Densidad de carga, R sub I por la posición de cada una de ellas por el diferencial de volumen, ¿sí? Este es el momento dipolar. Momento dipolar. Entonces, sí hay un problema con eso, porque resulta ser que si yo tengo una distribución de carga, ¿verdad? Y yo estoy, por ejemplo, hablando de esta carga, ya sea el diferencial o la carga puntual, como ustedes quieran. Si yo pongo el origen aquí, ¿verdad? Yo puedo observar que este vector es diferente que si yo elijo el origen, por ejemplo, acá, ¿verdad? Afuera, pero no tan alejado de la distribución de carga. Entonces, tengo dos vectores diferentes. Si quieren a este, llamémosle, voy a utilizar la notación que utiliza Wagner, in, ¿sí? Un vector, un sistema de referencia alejado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la distancia es diferente. Los momentos monopolares, el momento dipolar, por lo tanto, va a ser diferente para esos dos sistemas de referencia. Entonces, sí depende, hay efectos de elección en el momento dipolar. Y de hecho, no solamente en el dipolar, sino también en el cuadrupolar, ¿sí? En el momento cuadripolar. Pero ese, como no lo vamos a ver, no vamos a hablar sobre ese. Entonces, sí hay dependencia de la elección del origen, ¿verdad? Para P
si hay dependencia de la elección, ¿sí?, de origen. Si hay dependencia de la elección de origen. Entonces, vamos a ver qué pasa entonces, cómo se mira. Imaginémonos que yo conozco, por ejemplo, quién es el momento dipolar, perdón, el momento dipolar para este origen, es decir, para un sistema X, Y, Z que yo lo tengo localizado ahí. Solo voy a posicionar una carga, no voy a hablar de todas, ¿verdad? Me basta hacerlo para una y vamos a ver cómo se expresa, porque al final solo tengo que hacer la sumatoria o la integral y no hay ningún problema. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una carga Q sub I y yo la he posicionado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa con eso? Que el momento monopolar con relación a este sistema de referencias, eso, si fuera masa discreta, tiene esta expresión de 1 y eso sería Q sub I por R sub I. Hasta ahí vamos bien. Pero imagínense que yo tengo un nuevo sistema de referencia, ¿verdad? Ese nuevo sistema de referencia, ¿sí? De hecho, le voy a llamar así, sistema de referencia IN. ¿Estamos de acuerdo? Otro sistema. Voy a utilizar la notación que utiliza Baynes. Y ese sistema de referencia, ese nuevo sistema de referencia, o el inicial, si quieren, este es el inicial y el otro es el final, ¿verdad? No importa cuál. Al final vamos a ver cuál es la relación que hay entre un sistema de referencia y otro. ¿Sí? ¿Cómo se miraría el momento dipolar entre uno y otro? Entonces, está alejado una distancia A, ¿verdad? Está alejado una distancia A, X, Y, Y, Z, Y. ¿Sí? Está alejado una distancia A. Resulta que yo puedo fácilmente identificar, ¿verdad?, quién es el vector relativo que hay entre el sistema Y y el otro. Es decir, de hecho le voy a llamar así, le voy a llamar la distancia que hay con respecto a ese sistema inicial, ¿sí? Este sería el momento con respecto al otro sistema. ¿Estamos de acuerdo? Un sistema arbitrario cualquiera. Entonces, con respecto al inicial, tiene la misma expresión. Momento dipolar de D igual a 1 hasta N, Q sub I, R, I, pero del sistema I, ¿verdad? Del sistema I, de este que tengo ahí. Entonces, ¿qué con ello? Pues nosotros podemos identificar lo siguiente, ¿sí? Puedo identificar lo siguiente, ¿sí? Puedo identificar lo siguiente. Yo sé que este es un vector realmente relativo, ¿verdad? ¿Quién es ese vector relativo? Si ustedes recordarán, ese no es más que R sub I menos A, ¿cierto? Ese no es más que R sub I menos A. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer la sustitución para ver cómo se relacionan ambos momentos de referencia, ¿verdad? Cómo se relacionan los momentos dipolares con ambos sistemas de referencia de la siguiente expresión. Entonces, el momento de ese sistema inicial o final, no importa, ¿verdad? Es arbitrario, no es necesario identificar uno como inicial y el otro final. Yo lo puedo escribir de la siguiente forma. R sub I menos A. Y de hecho eso lo podemos separar nosotros. Lo podemos separar, esa sumatoria, la podemos separar de la siguiente manera. Como de I igual a 1 hasta N, Q sub I por R sub I menos, como A es un vector constante, no depende de la distribución de masa, ¿verdad? Sino que depende de la distancia que hay entre ambos sistemas de referencia. Eso me quedaría la sumatoria desde I igual a 1 hasta N y esto es Q sub I. Entonces, de aquí yo puedo identificar lo siguiente. Este es el momento dipolar con respecto al sistema que tenía anteriormente, al primero que dibujé, ¿verdad? Y esta expresión de aquí es el momento monopolar, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo ver yo ahí? Que el momento dipolar para un nuevo sistema, ¿verdad? Eso es el momento que yo tenía, perdón, Messi, el momento que yo tenía anterior, de mi sistema de referencia anterior, menos A por el momento monopolar, ¿sí? Por el momento monopolar. Entonces, aquí es donde hay algo muy interesante, ¿sí? Si la distribución de carga es tal, la distribución de carga es tal,
es tal que el momento monopolar es cero, ¿verdad? El momento monopolar es cero. Observen que ahí no me afecta el origen, ¿sí? No me afecta el origen, ¿verdad? Es decir, el momento, la elección del origen, el momento dipolar resulta ser que va a ser siempre igual, independientemente de qué sistema de referencia ustedes elijan. De hecho, si ustedes lo piensan, en la serie que nosotros teníamos escrito anteriormente, resulta ser que quien toma mayor prioridad es el primer término, ¿verdad? El primer término es el término que toma mayor prioridad, ¿verdad? Y después el término que le sigue es el que tiene una menor prioridad, pero todavía sigue teniendo prioridad, es el término dipolar, y así sucesivamente. Perdón. Entonces, resulta que ya hemos hablado anteriormente también, si el punto de campo está lo suficientemente alejado, yo puedo tratar el potencial como si fuera un punto, todo el objeto, toda la carga localizada en un punto. Pero resulta ser que van a haber ciertas circunstancias, ¿verdad? Que si la suma total de todas las cargas es cero, va a tomar mayor prioridad el momento dipolar. Y de hecho hay ciertas condiciones donde toma mayor prioridad el momento cuadripolar. Pero como el momento cuadripolar no lo vamos a ver, entonces solo nos vamos a quedar en estas consideraciones que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué ejemplo me estoy refiriendo? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo, ejemplo, si yo tengo masas puntuales, cargas puntuales, ¿sí? Y yo tengo dos cargas que están separados una distancia L, ¿sí? Una distancia L. Yo tengo dos cargas que están separadas una distancia L. Observen que no importa la separación de esas dos cargas, si yo quiero calcular quién es el potencial, ¿verdad? En un punto lejano, P, allá, resulta ser que ahí la suma total de las cargas, es decir, el momento monopolar, ahí es cero. ¿Estamos de acuerdo? El momento monopolar es cero. Entonces, resulta ser que ahí, en este punto de aquí, toma mayor prioridad el momento dipolar. De hecho, quien toma prioridad ahí es el momento dipolar. ¿Estamos de acuerdo? El momento dipolar es el que toma prioridad. Entonces, basta con que nosotros calculemos quién es el potencial del dipolo. ¿Y quién era el potencial del dipolo? Recordarán que tenía esta expresión, 4pi epsilon sub 0 sobre r. Vamos a ver sobre r cuadrado era, ¿verdad? 4pi epsilon sub 0 r cuadrado, porque el otro desarrollo nos quedó r.p. Entonces es r cuadrado, ¿verdad? Entonces toma mayor prioridad esa expresión y basta con que nosotros utilicemos eso para encontrar ese punto. De hecho, a esto se les conocen comúnmente como distribuciones dipolares, ¿sí? O dipolos, ¿sí? A esto se les conocen como distribuciones dipolares o dipolos. ¿Se entiende, jóvenes? Vamos a comenzar entonces. Yo creo que sí, ya tenemos suficiente teoría para comenzar a resolver algún par de ejercicios de los que ya están planteados ahí en la teoría. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Por cierto, ¿por qué la importancia de esto? Porque, por ejemplo, una de las sustancias de valor exagerado, diría yo, de las cosas, de las sustancias o de la materia más importante que nosotros tenemos, los seres vivos, es el agua. ¿Sí? Entonces, ustedes conocen, ¿verdad?, cómo es el agua, saben la nomenclatura del agua, H2O. ¿Qué significa eso? Que tienen ustedes un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? En química ustedes miran más o menos una representación de la molécula del agua, tienen el oxígeno y tienen el hidrógeno. Resulta ser que esta molécula H2O, en realidad se comporta como un dipolo, ¿sí? Se comporta como un dipolo. Resulta ser que la representación de eso, por cierto, aquí el momento dipolar de eso es una expresión así. Entonces, no lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? La expresión del dipolo, recuerden que es un vector. Es un vector. ¿Y quién es ese vector? Observen que ese vector, la suma de ese vector es
Q sub I por R sub I, independientemente de donde ustedes elijan el origen, ¿verdad? Independientemente de donde ustedes elijan el origen, cuando ustedes tienen el momento monopolar es 0, ustedes saben que este vector siempre va a tener la misma dirección, sin importar qué origen ustedes elijan. Entonces, pueden observar que el momento dipolar, voy a escoger el origen ahorita acá, el momento dipolar siempre va de la carga negativa a la carga positiva. Si yo represento quién es el dipolo, ¿verdad? El dipolo de eso quedaría un vector. Permítanme que, como toco la página con el brazo, con el puño, no puedo dibujar bien. Entonces, el momento dipolar sería así. Va representado de la carga negativa a la carga positiva. Entonces, resulta ser que la molécula de agua se puede trabajar como un dipolo, se puede representar como un dipolo, ¿verdad? Y el momento dipolar queda de esa forma. De hecho, las propiedades que tiene el agua es tal que por justamente comportarse como un dipolo es un buen solvente, ¿verdad? Atrae las sustancias bueno, la palabra solvente lo ejemplifica todo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Qué significa? Que ustedes tienen en el agua, por ejemplo, ¿verdad? Las moléculas de hidrógeno están cargadas, el enlace que hacen es carga negativa y la molécula el átomo de oxígeno es carga positiva. Entonces tenemos un momento dipolar así. Y ese es el ejemplo típico que ustedes van a encontrar en cualquier libro de texto. Cuando hablan de dipolo, lo primero que uno encuentra es la molécula del agua, ¿verdad? La molécula del agua. ¿Algún ejemplo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Con lo que hemos discutido, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Bueno, entonces vamos a trabajar los ejercicios. Vamos a comenzar a trabajar los ejercicios. Déjenme abrir el libro de texto. Entonces, vamos a comenzar con lo primero, ¿verdad? Los más sencillos. El número 1 no lo podemos resolver porque, de hecho, de un solo, lo que veo aquí al final es que me habla sobre el término octopolar. Entonces, llevar a cabo el desarrollo 1 sobre R sub I para incluir todos los términos de potencia 3, así demostramos directamente que el siguiente término se obtiene correctamente con L igual a 3, ¿verdad? Con L igual a 3 a en aquella, la expresión de los polinomios de Legendre, ¿verdad? Con L igual a 3 o tomando directamente los coeficientes, no anulando estos coeficientes, ¿verdad? Llegamos a obtener el otro término que no lo dedujimos nosotros, que sería el término octopolar, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a hablar, de hecho ni vamos a hablar del término cuadripolar, entonces no es necesario que ustedes hagan ese desarrollo, no les va a venir nada parecido. Entonces, el problema número 2, una única carga Q se encuentra situada en el punto ABC, encontrar quién es Q, el momento monopolar, el momento dipolar y todas las componentes para este sistema. ¿Cuál de estas cantidades, si hay, varía si se sitúa una nueva carga negativo Q en el origen? De hecho, este sí lo podemos hacer exceptuando de aquí para adelante. Esto de aquí no, ¿verdad? Esto de aquí no, porque no vamos a hablar sobre momento cuadripolar. Sí lo podemos hablar, por ejemplo, esa primera parte. Entonces, vamos a resolver eso. De hecho, es el más sencillo que creo que está aquí en el libro. Bueno, el más sencillo es el primero, creo. Entonces, vamos a resolver esto. Igual, la siguiente semana seguimos hablando de más ejemplos de esto. Vamos a hablar después de distribución de carga continua. Entonces, una única carga Q se encuentra situada en el punto ABC. Es decir, yo ya tengo un sistema de referencia, ¿verdad? Yo ya tengo un sistema de referencia. Tengo un sistema de referencia X, Y y Z. De hecho, lo voy a dibujar en el primer cuadrante, pero no necesariamente tiene que estar en el primer cuadrante. Lo hago aquí simplemente por comodidad. ¿Sí? A, B y C. No necesariamente tiene que estar en ese cuadrante. Entonces, ahí yo tengo una carga Q. ¿Sí? Entonces, me pide que encuentre quién es el momento monopolar. ¿Verdad? ¿Quién es Q? La carga total. ¿Quién es la carga total? Pues Q. Esto es el momento monopolar. El momento
monopolar. ¿Sí? Después me dice que encuentre quién es el momento dipolar. La segunda pregunta, ¿verdad? Que encuentre quién es P. ¿Quién es P? Pues eso es bien sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el momento dipolar, como tengo una única carga, simplemente va a ser Q por el vector que la posiciona con respecto a ese origen. Va a ser Q por A en dirección X más B en dirección Y más C en dirección Z. Ese es el momento dipolar. ¿Sí? Ese es el momento dipolar. ¿Verdad? No tengo más carga, solo es eso. Claro, para ese primer inciso. Pero después me pedí algo más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había algo más que yo lo manché. Déjenme quitar esa mancha. ¿Qué pasa? Si yo ahora, yo tomo y pongo una nueva carga, pero si tuvo una nueva carga en el origen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si ahora yo sitúo una nueva? De hecho, voy a copiarlo todo. Lo único que no vamos a resolver es el momento cuadripolar. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora vengo y sitúo una nueva carga en el origen? ¿Sí? Sitúo una nueva carga en el origen, es decir, tengo un inciso A y tengo un inciso B. Inciso A, inciso B. Entonces, para el inciso B, estoy colocando una nueva carga negativo Q, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el momento monopolar de eso? Cero, ¿verdad? ¿Por qué cero? Porque el momento monopolar simplemente es la suma de todas las cargas, ¿sí? De todas las cargas. En este caso es Q, la que tenía inicialmente, más la nueva carga que es negativo Q, eso es cero. ¿Qué pasa con el momento dipolar? Pues el momento dipolar, como no depende del origen, ¿verdad? Puedo seguir utilizando el mismo sistema porque el momento monopolar es cero. Puedo seguir utilizando el mismo sistema de referencia. De hecho, con respecto a ese sistema de referencia es lo que me está pidiendo. Pero el momento dipolar de eso simplemente sería, observen que el momento dipolar es exactamente el mismo que tenía en un inicio. ¿Sí? El momento dipolar es exactamente el mismo que tenía en un inicio. ¿Sí? El momento dipolar es exactamente el mismo. Es decir, el origen que tengo ahí, la carga Q, negativo Q, está centrada en el origen. De hecho, lo voy a escribir aquí, ¿verdad? ¿Quién es esto? ¿De dónde saqué esto? Eso salió porque el momento dipolar es la contribución de la suma de las Q sub I por los vectores R sub I. Como la nueva carga la coloqué en el punto de origen, el vector, ¿verdad? De ella, que la posición es 0. Entonces, resulta ser que sigo teniendo el mismo momento dipolar. ¿Sí? Sigo teniendo el mismo momento dipolar que en el caso anterior. Y eso es todo lo que tengo que hacer en ese ejercicio, ¿verdad? Como no puedo resolver el término cuadripolar, solo es eso. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Se entiende? Permítanme. Creo que tengo seleccionado este color. Entonces, ¿vamos bien, muchachos? ¿Preguntas? Miremos el problema número 3. Permítanme. Miremos el ejercicio número 3. Vamos a ver si me queda tiempo. Lo voy a llevar. Solo vamos a ver, analizarlo. Si no nos queda tiempo, mañana lo terminamos. Perdón, el lunes lo terminaríamos. Suponga que las cargas de la figura 8.3, eso de irnos a otras figuras, no me gusta, pero permítanme a ver si está por aquí 8.3. 8.3, tiene que ser al comienzo. Vamos a ver. ¿Qué figura era esa? 8.7. 8.4, 8.3. Esta. Entonces, vamos a llevarnos esta. De hecho, voy a copiarla toda hasta con lo que me dice ahí. Dos cargas. Voy a copiar toda la figura. Entonces, suponga que las cargas de esa figura se encuentran ahora sobre el eje de la Z, con el origen en medio de ellas. Encontrar quién es el potencial exactamente para un punto de campo situado sobre el eje de la Z también. ¿Sí? Entonces, bueno, eso no es nada complicado.
¿verdad? De hecho, eso es algo que ustedes ya lo pueden hacer sin ningún problema. La pregunta que me hace es, ¿qué tan grande debe ser Z para que se pueda aproximar ese potencial exacto, ¿sí?, sobre el eje de la Z mediante el término dipolar por un grado de exactitud del 1%? ¿Sí? ¿Qué tan grande debe ser Z para que se pueda examinar el campo, de hecho, el campo sobre el campo eléctrico, de hecho, ahí es el campo eléctrico, la componente en Z, déjenme ver, ¿tiene componente en X? Sí tiene componente en X, pero bueno, supongo que pide la componente en Z, aparece ahí, ¿verdad? Ahí se mira Z, pareciera que fuera Z. ¿Sí? Para que se pueda examinar la componente en Z sobre el eje Z mediante la expresión dipolar con una exactitud del 1%. Entonces, me está pidiendo que simplemente haga una comparación entre el valor exacto y el valor del término dipolar. Es muy probable que no me quede chance de resolverlo en 8 minutos. Solo voy a hacer la ilustración. Si alguno de ustedes quiere resolver el ejercicio, puede trabajarlo. Entonces, tengo el origen X, Y y tengo Z. Y tengo esas dos cargas que están localizadas sobre el eje de la Z, me dice, ¿verdad? Una va a estar localizada, la carga positiva la voy a poner arriba y la carga negativa abajo. ¿Estamos de acuerdo? No hay preferencia, de hecho no me dice ninguna preferencia de cómo colocarlas. Me dice que estén sobre el eje de la Z y que exactamente esté el origen en medio de ellas, en el punto medio de ellas. Entonces significa que esto de aquí tiene que medir una distancia L. ¿Estamos de acuerdo? Eso de ahí mide una distancia L y están localizadas a una distancia cualquiera, ¿verdad? Arriba del origen, ¿sí? Una distancia cualquiera arriba del origen. Podemos incluso decir, ¿verdad? ¿Cuánto es esa distancia? Sí, porque al momento de dar el término, el potencial, el momento dipolar, yo necesito saber cuánto es esta distancia que hay para arriba y para abajo. Si quieren, llamémosle A, ¿verdad? Están a la misma distancia. ¿Qué quiere decir con eso? Que, bueno, hacia abajo sería negativo A, ¿verdad? Negativo A. Si es una distancia, tiene la misma magnitud. Lo que quiero decir es que 2 veces A es L, ¿verdad? Solamente porque necesito saber quién es esa distancia. Incluso la podemos dejar en términos de L medios. A mí no me gusta trabajar mucho con fracciones, pero para no estar metiendo nuevas variables, podemos dejarla en términos de L medios. No lo vamos a dejar todo en términos de L, ¿sí? Entonces, lo que me está pidiendo es que encuentre quién es el potencial exacto para un punto de campo situado sobre el eje de la Z, ¿verdad? Si yo tengo un punto cualquiera, allá, situado allá en la Z, me está pidiendo que encuentre quién es el potencial exactamente en ese punto, el potencial exacto. Entonces, ¿quién es ese potencial? Recordarán ustedes, es la carga, como es una carga puntual, es Q, ¿verdad? 4pi epsilon sub 0 por la distancia. ¿Y quién es la distancia que hay entre la carga y Z? Sería Z menos L medios, ¿cierto? ¿Verdad? Esta distancia, ¿sí? Eso es Z menos L medios, ¿verdad? Y el potencial que me está generando la otra carga de abajo sería negativo Q, 4pi epsilon sub 0 por Z más L medios. Es decir, esta distancia de aquí. ¿Sí? Ese es el potencial exacto, ¿verdad? Debido a esas dos cargas puntuales. Ese es el potencial exacto. Lo voy a poner así, el potencial exacto. ¿Sí? Entonces, después me pide que encuentre quién es el potencial del dipolo, porque me está diciendo qué tan grande debe ser Z para aproximar esto, ¿verdad? Como si fuera el potencial del dipolar en exactitud del 1%. Entonces, bueno, para encontrar el potencial dipolar, yo lo que necesito primero es encontrar el momento dipolar. ¿Quién es el momento dipolar de esto? Pues la contribución, ¿verdad? En este caso solo son dos, la contribución de esta suma de cada una de las cargas. ¿Quién es eso? Pues sería la carga Q y el vector, el primer vector que me está posicionando la carga positiva, eso sería L medios en dirección de la Z. Eso es lo que no quería, trabajar con fracciones, ¿verdad?
Pero bueno, L medios en dirección de la Z. Y el otro sería negativo Q, ¿verdad? Por L medios en dirección de la Z negativo. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? Es decir, si quieren lo pongo así, más negativo Q por el vector que apunta hacia la carga negativa es este, negativo L medios en dirección de la Z, ¿verdad? ¿Y quién es eso? Pues el momento dipolar de esto ya lo hayamos encontrado, ¿verdad? El momento dipolar de eso es un vector que va en esta dirección. No es que tiene que tener como origen la carga negativa y como punto final la carga positiva, no, ¿verdad? Porque de hecho quien determina cuánto es la longitud de eso, me quedaría un medio más un medio es Q. Quien me determina quién es la longitud de eso, quien lo determina es la carga. Eso solo es una representación, ¿verdad? Que el momento dipolar va en ese sentido. ¿Sí? Que el momento dipolar va en este sentido. Entonces, ese es el momento dipolar. Entonces, el potencial dipolar de eso a esa distancia Z, recordarán ustedes, es R unitario, ¿verdad? Es decir, a cualquier distancia, a cualquier vector, es R unitario por momento dipolar 4pi epsilon sub 0 por R al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pero resulta ser que en este caso R no es más que Z unitario. Entonces, el momento dipolar en esa posición Z, ¿verdad? En esa distancia Z unitario, ¿sí? Eso no es más que tener Z.Q LZ 4pi epsilon sub 0 Z al cuadrado. Es decir, ya sabemos que esto es una cantidad escalar. El momento dipolar tiene que ser una cantidad de escalar. El potencial dipolar tiene que ser una cantidad de escalar. Entonces, el potencial del dipolo no es necesario poner todo eso. El potencial del dipolo me va a quedar QL 4pi epsilon sub 0 Z cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya tengo quién es el potencial exacto, que es esta expresión de aquí, ¿verdad? Este es el potencial exacto y este es el potencial del dipolo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, observe, con solo observar eso, es más sencilla la expresión del potencial del dipolo que la del potencial exacto. Entonces, cheque, ya tenemos eso. No hemos contestado todavía el inciso A, ¿verdad? Porque el inciso A me pide que compare esas dos cantidades y encuentre qué tante sea la distancia Z para que yo pueda tener una aproximación utilizando el dipolo comparado al valor exacto. Pero como veo que el tiempo se me fue, lo vamos a dejar para el día lunes. Si ustedes pueden avanzar en el ejercicio, magnífico, ¿verdad? Si no pueden, yo los entenderé porque están estudiando para la prueba, ¿verdad? Y el día lunes continuamos mirando esto. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Para la prueba solo son los capítulos 5 y 6, ¿verdad? Sí, solamente potencial eléctrico y conductores. Pero cuando me refiero a potencial eléctrico, ustedes tienen que ser capaces, ¿verdad?, también de poder encontrar el campo eléctrico calculando el gradiente. Calculan el gradiente del potencial, les va a dar el campo negativo, el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, pero sí, en principio solo es lo que ustedes han hecho del capítulo 6 y del capítulo 7. Y de conductores, solo llegamos a conductores y capacitancia, como lo vimos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta adicional? No, Alex. Muy bien. Jóvenes, miren, a mí me preocupa su nota, ¿verdad? Y si tienen dudas, hoy tenían el chance de preguntar, si tienen dudas, incluso no, háganlo, pregunten muchachos. Escriban en el Telegram, por favor. Escriban en el Telegram y si tienen dudas, consultas, entre todos podemos ayudarnos. Yo les puedo colaborar también aclarando las dudas, sus compañeros también. Repito nuevamente, la duda de usted puede ser la duda de su compañero o la inquietud que tenga usted puede tener la inquietud de su compañero, ¿verdad? Y no tenerla completamente correcto la solución de ella, yo puedo abonar para poder aclarar sobre eso. ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Les deseo éxito. Por favor, estudien, estudien.
¿verdad? Que todavía tienen probabilidades para pasar la clase. La tarea se la puedo estar revisando en la tarde, ¿verdad? Entonces, pasen feliz día, muchachos, muchachas. Nos vemos el día lunes. Gracias, Lick. Igual. Muchas gracias.